Saludos a todos, bienvenidos a esta clase promocional de ILFIS, Instituto Latinoamericano de Formación en Incendios y Seguridad. El día de hoy voy a hablarles sobre la tragedia de Villa El Salvador, distrito limeño importante de la ciudad de Lima Metropolitana, ubicado en el sur de la ciudad, en la capital de Lima, Perú. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué debió pasar? ¿Y qué pudo haber pasado? Este, Evidentemente esta clase está orientada a toda Latinoamérica, quienes nos siguen, y voy a tener que dar algunos antecedentes para quienes no sepan sobre este detalle, de este incendio que recientemente ha ocurrido y ha dejado ya aproximadamente 14 fallecidos. Bueno, antes que nada, el incendio ha sido producido por una fuga de gas. Vamos a hablar un poco del marco teórico detrás de el gas licuado de petróleo, que es el gas que ha provocado el incidente. Primero hablemos de los límites de inflamabilidad. Los límites de inflamabilidad nos establecen el rango de porcentaje de mezcla de un gas inflamable con respecto al aire en los cuales el gas se convierte en inflamable. Es decir, me establece el límite mínimo por el cual una mezcla de aire con un gas inflamable provoca la combustión y me establece un límite máximo en el cual hay carencia de oxígeno o exceso de combustible y no es posible la propagación o la combustión o la inflamación del gas. El límite inferior de inflamabilidad está evidentemente a la izquierda de esta curva y el límite superior de inflamabilidad a la derecha. Y se genera una ojiva en la cual hay un punto donde la presión que genera la explosión causada por un gas es mayor. Es decir, hay un punto ideal donde se logra una deflagración, en este caso, estamos hablando de gases, eh, con una presión o una eh, presión de explosión más importante. Entonces esta curva más o menos es el comportamiento de todos los gases. Vamos a ver para el gas licuado de petróleo puntualmente cuáles son estos límites inferiores y superiores de inflamabilidad. Y vemos en esta forma también que las mezclas muy pobres no llegan a inflamarse o las mezclas muy ricas en inflamable y pobres en aire no llegan a inflamarse. En este rango se va a producir la inflamación de cualquier gas inflamable. Evidentemente, dentro de este rango va a haber una onda expansiva, que como vemos gráficamente de manera ideal, en un punto central o medio se tiene la mayor onda expansiva o mayor presión de explosión. Entonces, para el caso del gas licuado de petróleo, acá vemos los tipos de deflagraciones y detonaciones o los tipos de explosiones que existen. Vamos a tener lentas, un pucho de un cigarro, normales, una cerilla de un fósforo, deflagraciones, que es el gas licuado de petróleo, por ejemplo, y detonaciones. Una deflagración generalmente tiene una onda de viaje de la llama o frente de llama menor a la velocidad del sonido, mientras que una detonación es una velocidad de llama mayor a la velocidad del sonido y por tanto los efectos destructivos de una detonación son mucho mayores que una deflagración. Los gases, y en especial el gas licuado de petróleo, deflagran, nunca detonan. Por eso que su efecto destructivo en cuanto a las instalaciones o los daños que pueden provocar sobre las personas y los bienes son menores, afortunadamente. No obstante, son, como vamos a ver en este pequeño curso, son daños importantes. Una sobrepresión de 0,5 a 1 libra por pulgada cuadrada rompe una ventana, pero vamos viendo que si estas
sobrepresiones pueden llegar a 2 psi, va a haber daños en tabiques de mampostería, marcos de puertas, puede llegar a haber colapso de marcos de acero, se pueden desplomar edificios, colapsar, ya son detonaciones, el concreto armado se daña severamente y también se pueden provocar demoliciones. Esto básicamente ya son detonaciones, como las que usan para demoler edificios. Entonces, el comportamiento de la onda de una deflagración es un crecimiento en la presión muy lento y una caída incluso por debajo de la presión atmosférica, mientras que una detonación es un incremento de la presión brusco y violento. Luego viene la misma caída, pero el incremento que se provoca en una detonación es inmediato. Por eso es mortal, tan mortal. La gente acá muere quemada, pero acá muere despedazada por efectos de la detonación. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a hablar de gas licuado de petróleo, vamos a hablar de explosiones tipo deflagración, donde la velocidad de propagación de la flama es menor a 340 metros por segundo. Para el caso del gas licuado de petróleo, generalmente van a velocidades de frente de llama de 20 metros por segundo. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el gas propano, 46 centímetros por segundo, casi medio metro por segundo. Puede llegar hasta 20 metros por segundo dependiendo de qué parte de la curva anterior de la mezcla de aire con combustible estamos en esta ojiva que vimos en la diapositiva anterior a la anterior, ¿no? En esta de acá, dependiendo de qué punto estemos del rango de inflamabilidad. Entonces, la onda expansiva es variable en el espacio. Puede llegar, normalmente podría estar a medio metro por segundo, puede llegar hasta 20 metros por segundo, pero jamás va a llegar a 340 metros por segundo. Fíjense que, por ejemplo, el hidrógeno casi es un detonante. Y el gas metano, que es el gas natural, con el propano, tiene más o menos la misma velocidad de llama en laboratorio. ¿Ok? Entonces, las deflagraciones, y en especial el gas licuado de petróleo, tienen un aumento de presión muy pequeño, que es casi imperceptible en recintos abiertos, aunque provoca daños, evidentemente puede romper vidrio y esas cosas, pero no provoca daños estructurales importantes. En recintos cerrados y herméticos puede llegar a ser muy alta esta explosión, pero no llega a ser una detonación. En cambio, con las detonaciones, la velocidad es supersónica, es decir, mayor a 340 metros por segundo, velocidad del sonido, y puede llegar hasta 2100 metros por segundo, o sea, sumamente violentas. Las sobrepresiones pueden llegar a 22 veces la atmósfera y los efectos destructivos son muy importantes. Entonces, para centrarnos en este marco teórico, estamos hablando básicamente de deflagraciones, daños menores y pequeños en los recintos o espacios estructurales, pero muy mortales para las personas. Las propiedades del gas licuado de petróleo, básicamente tenemos acá el gas natural y el gas licuado de petróleo, propano comercial. Vamos a ver, el punto más importante es el límite inferior que comenzamos al comienzo, está oscilando entre 2.5% y 10%. Quiere decir que cualquier mezcla de gas licuado de petróleo con aire en una proporción de 2.5 con 97.5 partes de aire va a ser muy pobre si está por debajo de ese límite y no va a propagar la flama. En cambio, si la mezcla está en este punto entre 2.5 y aproximadamente 10%, la flama se va a propagar generalmente con una onda expansiva que va a depender del punto que se encuentre entre estos dos límites. Por encima del 10% hay demasiado combustible y poco aire, por ende poco oxígeno, y no se propaga la flama. Entonces, vamos a establecer que los límites inferiores y superiores son de 2.5 a 10%. En cambio, el gas natural, que también es un gas muy usado,
es un poquito del rango ligeramente a la derecha, 4.5 a 14%. Otro dato importante es la gravedad, muy importante, la gravedad específica del gas propano con respecto al aire. En este caso dice 1.52. Quiere decir que el gas propano es más pesado que el aire. Por tanto, se propaga horizontalmente en la parte inferior, tiende a bajar al piso. En cambio, el gas natural es más liviano que el aire y tiende a subir, ¿no? 0.66 a 0.7. Siendo el aire 1, este es 1,5 veces más pesado y este casi la mitad más liviano que el aire. Por tanto, sus comportamientos son totalmente diferentes. Veamos, por ejemplo, los límites del hidrógeno, que es el gas más peligroso que existe. Los límites del hidrógeno van de 2.5 a 81%. Es decir, prácticamente son inflamables en casi toda su concentración con respecto al aire. Miren la diferencia. Y su gravedad específica es menor a 1. Otro dato importante que nos da en esta tabla tiene que ver con su capacidad de expansión. Un litro de líquido de gas se convierte cuando se convierte en vapor, se convierte en 270 litros. Un litro de líquido se convierte en 270 litros de gas cuando es liberado del recipiente que lo contiene. Entonces, la capacidad expansiva del gas licuado de petróleo es un aspecto muy importante que va definiendo el nivel de riesgo al que nos enfrentamos cuando es liberado de su recipiente, que es el gran problema que existen en las condiciones de incendio que puedan presentarse. Aquí tenemos una tabla donde vamos a probar, vamos a ver en resumen los 3 gases importantes que tenemos en nuestra vida cotidiana: el gas propano y el butano, siendo esto es una mezcla del gas comercial que usamos para el consumo en nuestras viviendas, y el gas metano, que es la otra opción. Como pueden ver, la presión de vapor del gas propano y el butano es baja y la del gas natural o metano es bien alta, ¿sí? Esto va a establecer niveles de riesgo muy diferentes. La densidad del líquido a la presión atmosférica, 500 y 400 van por ahí, del líquido, como líquido. Pero su expansión del gas natural es mucho mayor, obviamente porque su presión de vapor es mayor cuando se convierte de líquido a vapor. Es decir, su temperatura de ebullición del gas natural es muchísimo más alta o más baja, perdón, que la del gas propano. Entonces eso va a hacer que el gas natural tenga un ratio de expansión mucho mayor. Pero sin embargo, vemos que su gravedad específica es mayor, por tanto es más pesado que el aire, en el caso del propano y el butano, y por tanto tiende a bajar, mientras que el gas metano o el gas natural tiende a subir cuando escapa del recinto que lo contiene. En las temperaturas de ignición, el gas propano tiene una temperatura de ignición mucho más baja, y en sus límites de inflamabilidad vemos que más o menos están alrededor de una diferencial del 10%. ¿Sí? Acá no hay mucha diferencia, siendo la temperatura de la llama muy similar. Por eso que son gases eficientes todos ellos para la combustión. Vemos que la velocidad de la flama es similar, por tanto hay una deflagración. El riesgo es similar tanto en el propano como en el butano, como el metano. ¿Ok? Bueno, con este marco teórico sencillo vamos a analizar qué pasó en Villa El Salvador. Para ello vamos a ver un video que básicamente resume todo lo que he podido obtener de las redes y de las noticias, donde podemos ver, este es un vehículo de 2.500 galones por minuto de gas propano, gas licuado de petróleo, gas propano comercial, mezcla de propano y butano, que está transportando en su máxima, probablemente en su máxima capacidad, aproximadamente las 6 y pico de la mañana. Vemos que las únicas personas que están alrededor son comerciantes que venden desayuno,
Y en este momento este vehículo, que aparentemente ha tenido un desperfecto en materia de investigación, sufre un accidente. Vamos a ver. Vemos cómo el vehículo llega a un terraplén, una pequeña bajada, y acá se produce un golpe por esta bajada. Aparentemente, por el golpe, vamos a ver, y se produce una fuga de gas. Miren la cantidad de gas que comienza a desplazarse de manera eh, rastrera por el piso, ¿no? A lo largo de esta calle que desafortunadamente es en bajada. Entonces, lo que estamos viendo acá es líquido, líquido en gran cantidad que está desplazándose y vaporizándose en la zona. Esta señora ni sabe a lo que se está enfrentando. Este líquido, como nube de vapor, pero en forma líquida, comienza a derramarse y licuarse, gasificarse, mientras este señor, el operario del vehículo, está tratando de contener la fuga. Evidentemente, no sé por qué por atrás, la fuga es debajo del camión, todo el líquido en su fase líquida, todo el gas licuado de petróleo en su fase líquida, se está llenando absolutamente toda la pista. ¿Sí? Y va bajando por esta calle que en donde afortunadamente 7 de la mañana no hay muchas personas caminando. Pero las personas no son conscientes del peligro, incluso el mismo operador. Como vamos viendo, él intenta alguna maniobra y vemos cómo toda esta calle se va llenando de combustible. Casi la mayoría de personas están durmiendo. Vamos a ver de nuevo. Parece que sufre un golpe, después vamos a ver, aparentemente una tubería se rompe o el recipiente, y en este momento, aproximadamente algún minuto por ahí, se produce en algún punto, podemos ver acá, una deflagración producto de que encuentra una fuente de ignición. Vamos a ver que pareciera que fuera una de estas casas. Se produce la explosión. Y miren el onda, acá vamos a ver una persona que está caminando, y miren el frente de la flama, la velocidad. Probablemente por encima de los 2 metros o 3 metros por segundo. Yo diría un poco más. Entonces es una onda expansiva importante. Es decir, la mezcla de gas con oxígeno o aire en el ambiente está probablemente en uno de sus puntos ideales dentro de ese límite de inflamabilidad que explicamos anteriormente. Entonces veamos cómo la onda, acá esta persona que está caminando, sale disparada, muere instantáneamente, evidentemente, y termina más o menos a 50 metros por esa onda expansiva. Vemos la frente de la flama, la persona muere. Inmediatamente el gas, evidentemente que ha entrado por las rendijas de las puertas de las viviendas, comienza a causar muertes o quemaduras en las personas que habitan estas moradas. ¿Ok? Vamos viendo nuevamente cómo esta persona termina y vemos cuál es el terraplén que aparentemente podría haber afectado la ruptura. O sea, evidentemente este vehículo no estuvo preparado. No creo que este terraplén haya causado ese accidente, y además los vehículos están preparados para él. Gas licuado de petróleo están preparados para esa característica de por ser golpeados en la parte de abajo. Vemos en este video, en otro ángulo, cómo el poder calorífico que se va generando en la zona, ¿sí? Como consecuencia del incendio provocado por la deflagración. Miren a la distancia que se puede ver. Acá está, llegan los bomberos.
Y ahora vamos a hablar un poco de por qué este evento, en realidad, con el respeto de las personas que han fallecido y la tragedia que ha generado, hubiese sido muchísimo, muchísimo peor. Acá hay un video interesante, miren cómo se demuestra que el gas licuado de petróleo es más pesado que el aire, cómo el gas que rastrea por el piso sigue a las personas. Fíjense ustedes, esto es muy importante, porque este es lo primero que uno debe saber cuando tiene que evacuar de una situación de fuga de gas. Miren a 2 cuadras, a 200 metros del incidente que saca, cómo hay vehículos que están totalmente afectados por efectos de la deflagración. ¿Sí? Vemos estos vehículos destruidos eh, en una zona de aproximadamente 150 metros o 150 metros probablemente del punto de fuga o del vehículo que sufrió el accidente. Bueno, ahora vamos a hablar de qué debió pasar si estuviéramos preparados por una situación tan complicada como esta. ¿Qué debió pasar? Primero, hay una falta total de conciencia sobre el riesgo que enfrentamos. ¿Sí? La explosión en este caso era inminente, no se iba a poder evitar. No había forma, estamos hablando casi 100% de probabilidades de que esta explosión se dé. Eso tiene que quedar claro. Muchas personas están echando la culpa a alguien que encendió su vehículo para poder escapar de la nube de gas, etcétera, etcétera. Iba a ser demasiado complicado poder diluir esta mezcla de 2.500 galones de combustible, de líquido convertido en vapor, 270 veces su valor en líquido convertido en gas en medio de una zona altamente poblada. Era imposible. De todas maneras iba a haber una explosión, una deflagración. Eso no se iba a evitar. Es lo primero que quiero dejarles claro. La deflagración no se iba a evitar. Entonces no le podemos echar la culpa a nadie, porque fuentes de ignición hay muchas y eso se iba a dar tarde o temprano. Menos mal que se dio rápido, porque la gente lo que estaba haciendo es saliendo de sus casas para caminar en la nube de gas, como esta señora que si no le advierten ella seguía barriendo como si no pasara nada, lo vieron en el video. Es decir, la conciencia que existe sobre el tema del gas es realmente la motivación principal que yo tengo para hacer este video. Un punto importante es los límites de inflamabilidad. En la parte inferior, esta mezcla es muy rica y definitivamente en esta zona, si hubiese una chispa o una fuga, no se iba a provocar inflamación, porque la concentración de gas con respecto al aire es muy alta, es decir, no hay suficiente oxígeno. La deflagración tiene que haberse dado como consecuencia de una fuente de ignición en una zona un poco más alta, probablemente a 1,50 m, 2 metros por encima de esto. ¿Ok? Entonces, eso debe quedar claro. Entonces, ¿qué debió pasar? Si ustedes se enfrentan a una situación tan crítica como esta, donde inminentemente va a haber una deflagración, lo primero que tienen que hacer es tratar, mi criterio, de ir a una parte más alta de la edificación, con el fin de que en esta zona más alta no exista una concentración de gas superior a los límites inferiores y superiores de inflamabilidad. Es decir, en la parte superior no vamos a tener gas porque por suerte, a diferencia del gas natural, el gas licuado es más pesado que el aire y viaja rastreramente por el piso. Entonces, estas personas no debieron haber salido, o si salieron, hicieron mal. Lo que probablemente, lo que debieron haber hecho es tratar de subir, estando dentro de esto. Lógicamente, personas como esta debieron correr, alejarse,
correr mucha distancia para evitar la explosión. Pero las personas que estaban dentro de la casa debieron haber subido. Si ustedes se encuentran a una fuga en una parte inferior, no traten de bajar más, sino más bien evacúen hacia la parte superior. Por ejemplo, un edificio, una fuga de un edificio, sería ligeramente, no lo puedo recomendar a ciencia cierta, sería mejor evacuar hacia arriba, depende de la circunstancia. Tampoco es bueno evacuar hacia arriba en una edificación porque después tienen un incendio debajo de ustedes que va a propagar verticalmente, ascendentemente, pero en algunos casos, en situaciones muy críticas, es mejor evacuar hacia la parte superior porque sabemos que el gas desciende. Si la explosión es inminente, lo ideal es evacuar hacia arriba. ¿Ok? Vemos en este video, ¿no? Esta persona la he cubierto un poco. La persona que muere instantáneamente, la vemos acá. Vemos la onda expansiva provocada por el frente de flama y esta persona caminando en la nube. Vamos a ver en cámara lenta, miren cómo lo arrastra la onda expansiva y él ha terminado acá. La onda expansiva, que sí es importante, pero no es detonante, la deflagración lo ha arrastrado 50 metros. ¿Ok? Murió instantáneamente. Ahora, dentro de todo, estas personas han tenido mucha suerte. Hemos tenido mucha suerte. Y así suena arrogante decirles que esto pudo haber sido muchísimo, muchísimo peor, con el respeto de las víctimas y de los familiares. ¿Qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado algo mucho peor que eso. Y de eso vamos a hablar. Por suerte, la ruptura del elemento, probablemente una tubería o algún elemento del cilindro de gas licuado de petróleo, ha sido violenta. Y al ser violenta, cuando se produce la deflagración, prácticamente ese cilindro estuvo casi vacío. Es decir, interiormente del cilindro, del tanque, el orificio grande no permitió una sobrepresión. ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido una fuga pequeña? Y esa fuga pequeña hubiese provocado una inflamación de la fuga en forma de soplete, actuando o infringiendo sobre el cilindro. Primero que nada, los gases licuados son líquidos que están en estado en ebullición y tienen básicamente un gran contenido de líquido y una fase gaseosa en la parte superior. Al romperse el tanque, todo el líquido ha caído y se ha convertido en gas y lógicamente ha provocado una gran fuga, pero se rompió con un orificio muy grande que provocó una liberación rápida y repentina de todo el contenido. ¿Qué pasa si esa liberación ha sido lenta? Es decir, si hubiese roto, la ruptura hubiese sido pequeña y hubiese provocado la deflagración, pero con el líquido contenido en el interior. Bueno, eso hubiese provocado una bleve, que es una explosión de vapores en expansión de líquidos en ebullición, que es cuando el cilindro violentamente pierde su resistencia estructural, falla y provoca una violenta evaporación de todo el líquido que se encuentra en el interior. Si la fuga de este incidente no hubiera sido tan violenta, sino lenta, un poco más lenta, hubiese provocado que al momento de la deflagración encontrar este líquido como tenemos en este encendedor al interior, gasificándose y ejerciendo presión sobre el cilindro y eventualmente provocando su ruptura. Y hubiésemos tenido una explosión muy, muy violenta,
causada porque la fuerza ejercida por el gas sobre las paredes de este cilindro iba a ser mayor a la resistencia del mismo y al romperse provoca un fallo estructural que debilita el acero y provoca que todo el líquido que esté en el interior del cilindro se evapore de manera repentina, provocando una explosión muy violenta que se llama bleve. ¿Ok? Una bleve, como podemos ver en este gráfico, es una evaporación del líquido contenido en un cilindro, una gran expansión que proporciona una energía tan poderosa que puede provocar muchísimo daño. Y eso es lo que hubiese pasado en Villa El Salvador. No habrían 14 muertos, habrían muchos más muertos. En el caso del gas licuado de petróleo, al expandirse 270 veces y estando a sobrepresión, la evaporación causada va a provocar una bola de fuego característica que es la mezcla del gas licuado de petróleo pasando de fase líquida a fase gaseosa, mezclada con el aire atmosférico, provocando una bola de fuego impresionante. Imaginemos que lo de Bielsa hubiese sido algo parecido a esto, que se hubiese provocado una pequeña fuga, ¿sí? Acá hay dos vehículos, pero no necesariamente tiene que ser dos vehículos, pues mismo vehículo, y esa fuga se hubiese inflamado, ¿ok? Hubiese encontrado una fuente de ignición y se hubiese inflamado, ¿sí? En este caso lo que va a pasar al interior, como el tanque está una parte en estado líquido y una parte en estado gaseoso, lo que va a hacer es calentar como si fuera una cocina, una olla, en una flama, el líquido y haciendo que este se vaporice rápidamente. Hay una válvula de alivio efectivamente que puede ayudar a liberar esta sobrepresión, pero que está diseñada para abrirse y cerrarse cuando iguala la presión atmosférica. Entonces, esta liberación de gas puede encenderse eventualmente, pero llega un momento en que las flamas que actúan calentando el cilindro, sumada a la presión interna que está generando el gas licuado de petróleo, que quiere escaparse y no puede, provocan la ruptura del tanque. Esta ruptura del tanque provoca que se libere todo ese líquido a alta presión, pasa repentinamente de una alta presión a presión atmosférica a una baja presión y provoca bleve. Esta explosión es causada por el cambio de la presión del gas, de su presión al interior del cilindro a la presión atmosférica y se provoca la explosión. Aquí vemos cómo puede ser una bleve. Miren la potencia calorífica y tamaño destructivo que tienen estas bleves. Los pedazos del acero retorcido pueden viajar grandes distancias, cientos de metros, incluso pueden viajar más de 1000 metros. Y miren en qué estado terminan los cilindros. Este es un cilindro de la vía expresa, un cilindro de gas natural, por ejemplo, de un vehículo. ¿Sí? Veamos ahora una breve historia sobre las bleves de gas licuado de petróleo y sus consecuencias. Este caso es en Lima, Perú, en el distrito de San Isidro, con cilindros pequeños de 24 libras, 8 kilos de gas aproximadamente. Vamos a comenzar de menos a más. Miren las explosiones que provoca estos pequeños cilindros de un vehículo, un camioncito de transporte de gas a granel. Vemos son bleves. Estamos viendo bleves pequeñas en Villa El Salvador fueron 2.500 galones. Estamos hablando únicamente de 8 kilos de gas. ¿Ok?
Vemos acá uno de gas natural, miren el tamaño, un poco más grande el cilindro, que se puede ver en la foto anterior. Este es el cilindro. Este es uno más, un poquito más grande. Vemos el poder expansivo que tiene esto, la velocidad de llama, y la onda expansiva es mucho mayor. Fíjense ustedes, característico es que primero, como se puede ver en este video, lo primero que aparece es, eh, acá lo voy a poner en una pausa. Fíjense ustedes que primero, y eso es lo mortal que tiene esta explosión, el líquido moja a la persona y la vuelve una antorcha humana. Cuando llega la onda, generalmente, no generalmente, siempre el líquido avanza más rápido, expulsado, y el frente de flama va más lento. Entonces, cuando llega la flama, estas personas están completamente mojadas en el líquido que no se ha gasificado aún, y los convierte en antorchas humanas. Pero ninguno de estas explosiones que estamos viendo son del tamaño suficiente como el que hubiese ocurrido en Villa El Salvador. Veamos unos videos adicionales. Vamos a ver este caso, ¿sí? En Japón, un grifo de un estacionamiento, un expendio de combustible, y este sería un poquito parecido a lo que hubiese pasado en Villa El Salvador, aunque es un poco más grande, ¿no? De ese tamaño hubiese podido ser la explosión. Ahora vamos a calcular al final del curso de qué tamaño podría haber sido la de Villa El Salvador. Miren el tamaño de la explosión. La bola de fuego puede ser aproximadamente, en este caso, 150 metros. En este momento se ve la explosión y la radiación que genera. Bueno, esto hubiese pasado en Villa El Salvador. Acá tenemos un caso diferente, no es gas, nitrato, es otro tipo, pero miren el tamaño de explosiones que se pueden tener, ¿sí? Vamos a ver acá estas explosiones en Tianjin, en China, provocadas por otro tipo de sólidos inflamables, pero miren el poder destructivo que puede tener el nitrato de amonio, por ejemplo. Esta es la explosión más grande que he visto en videos. Bastante negligencia hubo en este caso. Ahí se viene una segunda explosión. Miren la energía lumínica que provoca el fuego. Veamos otras explosiones causadas por breves en toda la historia. Cortó el video. Este es uno de 300 metros de diámetro. Otra cosa importante de la breve es que el líquido no todo se llega a quemar, sino moja y después llega el fuego. Esto ha sido en México, en San Juanito. ¿Sí? Pueden ver ahí la potencia calórica y energía liberada por las explosiones.
En este caso hubieron 14 o 13 explosiones en total de cilindros de capacidades superiores a los 5.000 galones, más grandes que de Villa Salvador. Esto fue en México. En 800 metros causó daño, los cilindros estuvieron repartidos, eh, las piezas de los cilindros viajaron por el aire, producto de la explosión. Miren, este pedazo de cilindro fue expelido 1.200 metros del lugar de la explosión, del foco de la explosión. Y la gente vivía muy cerca a la refinería donde refinaban el gas licuado. Miren el poder destructivo que causaron estas explosiones. Prácticamente destruyeron el pueblo entero o el barrio. A 400 metros de la planta, prácticamente las personas murieron incineradas. A 400 metros nadie sobrevivió. Acá vemos los cuerpos calcinados. Más de 300 cuerpos fueron encontrados totalmente calcinados en las casas. No tuvieron tiempo ni de escapar. Esto es, comparado con lo de Villa Salvador, hemos tenido suerte, lo que pudo haber pasado en Villa Salvador. Fueron tantos los muertos que los servicios médicos tuvieron que escoger a quienes salvar y a quienes dejar morir, porque no había capacidad para atender a todos. El triaje famoso de escoger a los que tienen mayor probabilidad de vida y dejar morir. Miren esos cuerpos, totalmente calcinados. Pero como ese caso han habido otros. En Texas, en el año 71, acá este bombero muere. Miren esa explosión. Bombero muere, ignorancia total, desconocimiento. En Illinois, en Chicago, un tren que trae gas propano también explosiona. No hubo ningún muerto, por suerte. Miren el tamaño de la bola de fuego y la energía calorífica provocada por la explosión. 70% del pueblo quedó destruido, producto de la explosión. Por suerte habían evacuado, esperando la explosión. En Arizona, en King, también hubo un evento similar donde murieron 13 personas, producto de esta explosión de la leve. En Nueva York, en 1974 también pasó lo mismo, otra explosión. Todos los accidentes de gas licuado no pueden ser evitados, pero es muy importante que se sigan las normativas para el transporte del gas licuado de petróleo, porque
Si se siguen esos procedimientos, absolutamente se reduce al mínimo la probabilidad de que estos eventos ocurran. Existen muchos dispositivos en los tanques diseñados para evitar esas explosiones y que han sido producto de desarrollo de tecnología, ingeniería basada en la experiencia de estas situaciones mortales que se han presentado. Entonces, el gas licuado de petróleo, señores, es un gas muy seguro, es una matriz energética importante y eh, manteniendo los procedimientos y los cumplimientos normativos, estas cosas no deberían pasar. Siempre han pasado por un incumplimiento de, de los requerimientos normativos y los procedimientos de ingeniería. Entonces, basados en eso, señores, es que estas cosas no deberían haber sucedido. Pero sí es bueno recalcar en el caso de Vía Salvador, que es materia de investigación, qué hubiera pasado si esto hubiese sido una bleve y no una deflagración. Acá dejo una fórmula, no los quiero complicar. Hay muchas más con las que podríamos calcular que el diámetro de la bola de fuego de este tanque provocado por la explosión de una bleve en este tanque de 2.500 galones hubiese provocado una bola de fuego de 82 metros de diámetro por 61 metros en su eje central, en vez de la deflagración que vimos en el video anterior. ¿Sí? Y esa bola de fuego hubiese generado radiaciones térmicas a los 100 metros superiores a los 46 kilowatts por metro cuadrado. Es decir, calor suficiente como para causar daño en equipos de procesos. La madera arde espontáneamente. A 200 metros aproximadamente, estos cálculos en un curso más completo podría enseñarlos, acá solamente los estoy mostrando, la radiación térmica hubiese podido llegar a casi 16 kilowatts por metro cuadrado, es decir, ampollamiento de la piel en 5 segundos de exposición o quemadura de segundo grado luego de 20 segundos de exposición. Entonces, si imaginan ustedes en Villa El Salvador tener una bola de fuego de 80 metros de diámetro por 60 metros de altura, con radiación térmica a 100 metros de distancia, suficiente como para matar instantáneamente a las personas, con el desconocimiento que se tiene con respecto al comportamiento del gas y a las explosiones, que es la principal motivación por la cual quisiera que este video que he tratado de ser lo más didáctico posible y poco técnico, llegue a personas comunes, porque el gas licuado de petróleo es un producto cotidiano y todos debemos conocer estas consideraciones. Entonces, si bien es cierto hemos tenido una gran afectación en la zona, básicamente estas dos casas terminaron completamente destrozadas y otras más alrededor de la cuadra. Si hubiésemos tenido una bleve, el radio de acción hubiese sido aproximadamente 200 metros. Eso podría haber pasado. Por suerte, solo hubo una deflagración y no una explosión de vapores en expansión de líquidos en ebullición, que eso hubiese sido realmente un desastre total. Muchas gracias por escucharme y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.